observatorio, los temas de mayor urgencia en esta coyuntura son plan de emergencia para la supervivencia, le hemos dedicado mucho tiempo, derechos humanos, pero se nos cruzó este problema de la ley. Y en este momento y en este fin de año muy complicado. Lo segundo que hay que reconocer con toda la franqueza, en mi caso yo sí participé en las 2 primeras reuniones que convocó la Confederación y allí insistimos en meter los derechos que venían de la 1551, porque la ley gran parte en efecto es transcripción de la 743, de los derechos importantes de la 1551 y una par de cosas que hay que reconocer que son nuevas, pero realmente no son muchas. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que esa ley entró con mucha fuerza en el Congreso. No podemos ser ingenuos. Aquí no se trata, pues, de, excúseme la palabra, muchas bravuconadas que vamos a hacer y vamos a cruzárnosle. Tristemente, como sociedad civil hoy estamos amordazados y no tenemos cómo cruzárnosle, digámonos la verdad. Miremos es cómo mejoramos ese proceso. Creo que la primera gran conclusión muy grande que hay, y también la dijo Seferino, la dijo el doctor Rubén Darío, y le agradecemos que esté aquí todavía, es que no se trata de una revocatoria de la ley, una derogatoria de la ley 743, sino de una reforma. Yo invito entonces, como confederación que somos, porque yo también soy confederación, pero no soy directivo, invitar a los directivos de la confederación a que compartamos ese primer gran propósito. Vamos por una reforma a la ley, porque eso es lo que se ha acordado. Revisemos las conclusiones de todos los congresos. Es más, muchos congresos no han hablado ni de reforma, sino de desarrollo, como decía Jorge Acevedo, de la ley. Entonces, esa sería, yo diría, una primera conclusión. Segundo, hago la invitación para que dentro de 8 días ya sobre la base una ponencia que durante esta semana armemos como observatorio. Trabajemos ya sobre esa ponencia y organicemos unos foros regionales por esta vía, sin perjuicio que nosotros hagamos otros aquí nacionales, pero dejemos ya una agenda de foros regionales antes de que entren sesiones nuevamente en marzo, el 16 de marzo tal vez el Congreso, y tengamos un buen avance, un gran consenso nacional en torno a temas centrales que han planteado ustedes aquí. Temas centrales, y por favor, profesor Luis Bernardo me ayuda a mejorar. Temas centrales como, por ejemplo, el que decía Jorge Granados de Pamplona, la autonomía. Mire, Seferino, transcribamos literalmente el artículo 103 de la Constitución, que dice que el Estado apoyará, estimulará y fomentará las organizaciones respetando su autonomía, y desarrollamos la sentencia 1260 de la Honorable Corte Constitucional, cuando es honorable, que dice que el Estado sobre organizaciones civiles cuya razón de ser es ejercer derechos no tiene ninguna injerencia, y que tenemos la coyunta de la entidad de inspección, control y vigilancia, y desarrollemos ese artículo 33 de la 743 que no se dejó tal cual está en el nuevo texto, y digamos que entonces la calidad de dignatario se adquiere con la elección y se acredita con el acta, y quitémonos el grillete de los autos de reconocimiento para los procesos electorales, que son el peor instrumento de control politiquero de los organismos comunales hacia los grados superiores, por ejemplo. Esos son temas fundamentales. Y establezcamos que las entidades de inspección, control y vigilancia, como muchos han dicho aquí, solamente pueden actuar en el marco de los planes de acción y los planes de desarrollo de los organismos comunales. Es que eso ya viene en la ley 1757, artículo 2, viene en la ley 1551, parágrafo 1 del artículo 6. Digamos eso allí con más fuerza, que los funcionarios de la entidad de inspección y control y vigilancia, los directores, los promotores comunales, que hoy simplemente son los pajecitos de los políticos de turno para que usen las juntas comunales, que esos funcionarios lleguen allí por ternas de los organismos comunales. Es que si existe la sentencia de la CIOLS sobre el caso de los indígenas y de los afros, que toda decisión tiene que ser concertada con ellos, si es que para nosotros ya dice la ley 1551. Es decir, metámonos en los temas de fondo, que como ese tema de la autonomía. Un segundo tema muy tocado por ustedes, el de los recursos propios. ¿Cómo así que no hay recursos propios para que la acción comunal funcione
si el artículo 3º de la Constitución dice que Colombia es un Estado soberano y que que la democracia principalmente es la directa y la secundaria es la indirecta? Aquí sí hay recursos para los partidos políticos y para los organismos comunales no. ¿Cómo así que no? Y esos fondos que se mencionan allí, pero que son una posibilidad y no una obligación, que sean una obligación y que esos fondos sean dirigidos por la propia organización comunal, claro, con la autoridad del Estado. Esas son las cosas que hay que decir. Que todo recurso que se quiera gastar en nombre de la acción comunal, como dice el parágrafo primero del artículo 6 de la 1551, debe ser concertado con la acción comunal. Es decir, aquí tenemos que lograr esa autonomía real en el marco de la Constitución y la Ley 1757. Esos son los temas que nos parece hay que ir trabajando como una ponencia de fondo. Que por supuesto en esta coyuntura y con un artículo transitorio, porque esta coyuntura económica del país va a ser por lo menos por 10 años, las juntas comunales sean el eje para construir los planes de emergencia para la supervivencia en los municipios centrados en la recuperación del campo y del agro, y que sean los ejes para lograr que las compras municipales, como dice la ley 2046, en efecto se compren a los productores locales. Ese plan de emergencia para la supervivencia como artículo transitorio tiene que quedar con mucha fuerza. Y claro, Alejandro, apóyenos desde Bogotá, desde la alcaldía de Bogotá, con todo su músculo institucional y si quieren económico, en que hagamos un gran proceso constituyente para hacer de la acción comunal una organización realmente autónoma y con capacidad de ciencia y de decisión. Estos son como los temas gruesos que hay que ir planteando en esa ley. ¿Por qué no introducimos en la ley, por ejemplo, que en cada municipio, en desarrollo de la Constitución y en la ley 152 sobre eficiencia de recursos, se evalúe cuál propuesta es más eficiente para ejecutar recursos públicos por convenio? Y entonces, en esa perspectiva, si la propuesta de mayor eficiencia era comunal, se haga por convenio. ¿Y por qué no que digamos, desarrollando el artículo 49 de la ley 152 orgánica del plan, que todo recurso, todo proyecto que pretenda recursos públicos en los municipios esté escrito en el banco de proyectos? Eso está en la ley. ¿Por qué no se cumple? Y que entonces esos proyectos tengan la aprobación de la asamblea de beneficiarios del entorno. Esos son los temas de fondo que quiere planteando en esa ley. Así es, don Guillermo, así es, hagámosle. Esos son los temas de fondo. Entonces, la propuesta que va, ¿por qué no establecer en la ley, por ejemplo, que la razón esencial de ser de la acción comunal es reconstruir el encuentro en la vereda, en el barrio, en torno al conocimiento y ejercicio de derechos? Y que acabemos con ese cuento de la capacitación, profesor Jorge Acevedo. No hablemos más de capacitación, hablemos de construcción de conocimiento a partir del encuentro, y que hayan recursos para la formación comunitaria en torno al encuentro y no para capacitación, que es un instrumento de la corrupción con contratos inocuos que se quedan en la mano de los ejecutores. Esos son los temas que hay que meter en la ley, y eso tiene todo el asiero en la sentencia 1160, en el 103, en la misma 1551. ¿Por qué no establecemos como un deber o una función y que tenga todo el apoyo del Estado la reconstrucción de la familia, que es un papel fundamental? Es que dos problemas graves de esta sociedad es la pérdida del encuentro de la familia y la comunidad. Y entonces, ¿por qué no centramos esos temas? Yo lo propuse ahí, que está Jaime Gutiérrez, en las reuniones que hicimos, yo insistí en ese tema. ¿Por qué no metemos eso? ¿Y por qué no establecemos entonces en esa ley la obligatoriedad de los funcionarios en nombre de la participación ciudadana de cumplir las leyes? Es que en Colombia hoy, por eso decimos nosotros, en Colombia hoy los comunales tenemos muchos derechos que lo hemos reiterado muchas veces. Presupuestos participativos, evaluemos a ver cuántas veces participó. Planeación participativa, no se cumple. Planes de fortalecimiento de organismos comunales, está en la ley. ¿Por qué no se hacen? En concertación con los otros comunales. Todos estos temas, entonces, convirtámoslos en un gran propósito
nacional y establezcamos que todo recurso público con destino a la participación y a la acción comunal debe ejecutarse a partir de las políticas, programas y proyectos, que es como literalmente dice, como ya dije, el artículo 6 de la ley 1551, con las organizaciones. Esa es la autonomía que hay que ganar. Entonces, yo le propongo a los amigos del observatorio, bueno, y un título grande que hay que introducir en esa ley, el tema de derechos humanos. ¿Cómo así que los alcaldes no cumplen con el artículo 41 de la Constitución cuando dicen que es su deber difundir la Constitución y la instrucción cívica para que los ciudadanos conozcan y ejerzan libremente los derechos? Y muchos de esos funcionarios territoriales, cuando el comunal reclama, lo que hacen es perseguirlo, segregarlo, y ya sabemos qué viene después, porque allí radica una causa fundamental de las afectaciones. Entonces hay que meter todo un capítulo de protección a los comunales. Y muchos han hablado de salud. ¿Por qué no establecemos y peleemos el seguro de salud, por lo menos para comunales con cierto tiempo y con cierta edad? Y si quiere, sáquenme a mí, que le he gastado una vida en la acción comunal y no creo que lo peló para mí. Yo por lo menos he luchado toda una vida con la acción comunal, pero jamás he hecho un contrato con el Estado ni he tenido un cargo público. Y hoy sigo ganándome la vida en mi trabajo diario, en mis pequeñas empresitas que tengo. Entonces, eso hay que establecerlo. El derecho a la salud, el derecho a la pensión. ¿Cuántos comunales no han peleado el derecho a la pensión? Pues planteémoslo de nuevo, doctor Rubén Darío. Usted que tiene tanto poder, así que con el nuevo gobierno, ayúdenos con ese literal B del artículo 35 que revocó la Corte, porque la Corte nos tomó ese artículo. Por ese artículo y por el 38 la objetó la jurídica presidencia, pero finalmente la Corte nos dio la razón, porque allá dimos el debate sobre la validez de la ley como desarrollo del artículo 38, pero nos tumbó ese derecho a la pensión y otros privilegios, porque allí de todas maneras la sentencia lo que es la posibilidad que se desarrolle en los municipios. Entonces aquí hay muchas cosas. Armemos una buena ponencia, profesor Jorge. Armemos un buen debate. Miremos cómo ajustamos ese texto que hay allí. Recuperemos las juntas de vivienda comunal. Recuperemos la asamblea de residentes, que es excelente figura. Recuperemos los consejos comunales. Y vamos a una gran consulta nacional. Yo sí creo, en ese sentido, profesor Jaime Parra, que si bien son necesarias comisiones que ayuden a viabilizar este proceso, sí hay que habilitar la más amplia consulta nacional, y en eso creería que nuestro punto de apoyo institucional inicialmente sería la alcaldía de Bogotá, y no sé, yo creo que por aquí está también la directora del IEPAC, funcionarios del gobierno, y si quieren compartir con nosotros, vamos para adelante. Nosotros somos muy amigos de los derechos, de la institucionalidad democrática, pero no de la institucionalidad usurpadora de los derechos que se montan en los derechos que nosotros los comunales hemos conseguido. Porque todos esos derechos que hemos mencionado los hemos conseguido durante toda una vida de lucha, nadie nos los ha regalado. Y sobre esos derechos se montan muchos funcionarios, o sobre la función de inspección, control y vigilancia se montan para esclavizarlos. Entonces hagamos de esa propuesta que construyamos durante esta semana un proyecto de mucha consulta ciudadana y miremos a ver si es que de verdad logramos avanzar en el Congreso. Era eso a todas y todos. A más tardar, finalmente lo siguiente. Vamos a enviar antes del martes el link para el Foro de Derechos Humanos, que es el jueves a las 2, y para el consultorio comunal, consultorio jurídico comunal del martes a las 2. A más tardar mañana en la noche ya estamos haciendo llegar esos links para que nos acompañen muchos en estas dos reuniones y vayamos levantando, pero también todos miremos cómo vamos preparando en las regiones los foros, porque siempre tenemos el problema durante los últimos meses en este foro que se satura la plataforma, y entonces nos tocará preparar varios foros con regiones para que sigamos el debate. Y bienvenido, es decir, a mí me gusta mucho que esté aquí Jaime Gutiérrez, que esté Seferino, que estén otros directivos de la Confederación, de eso se trata.
pero que avancemos entonces en mejorar este proceso. Muchas gracias. Muy bien.